En el lujoso dormitorio de su mansión de Recoleta, el millonario Mateo escuchó el veredicto del neurólogo más famoso de Argentina. La condición de su hija es degenerativa, de origen desconocido. Los análisis no arrojan nada concluyente, dijo el médico con pesar. Lo siento, pero la progresión es rápida. Le quedan como máximo 3 meses de vida. Devastado, Mateo miró a su hija de 10 años, Valeria, pálida en la cama, con su frágil cuerpo rendido a un enemigo invisible. No sabía que su salvación no residía en un análisis de sangre, sino en las manos de la nueva señora de la limpieza, que en ese preciso momento estaba quitando un polvo fino y sospechoso de la mesita de noche de la niña. Esta señora de la limpieza era Sofía, una mujer meticulosa y observadora para quien la limpieza era prácticamente una ciencia. Madre soltera, proveniente de una vida de penurias, era extremadamente atenta a la higiene y al detalle, un rasgo que sus anteriores jefes a veces consideraban excesivo u obsesivo. Cuando la contrataron para trabajar en la mansión de Mateo, se le rompió el corazón al ver a la pequeña Valeria, una niña que se consumía día a día, rodeada de una tristeza palpable. Su naturaleza protectora y su agudo ojo para lo fuera de lugar la convertirían, sin que nadie lo supiera, en la única detective de un crimen que pasaba desapercibido. El antagonista de esa historia era un veneno oculto, un enemigo silencioso que se escondía a plena vista, disfrazado de amor y recuerdo. En el centro de la habitación de Valeria, sobre la mesita de noche, se encontraba el objeto más preciado, un hermoso carrusel antiguo con caballos de madera pintados a mano. Era el último regalo que la difunta esposa de Mateo le había comprado a su hija antes de morir. Para el millonario, el carrusel no era un juguete, era una reliquia, el último vínculo físico con el amor de su vida, un símbolo sagrado de un pasado feliz que se negaba a dejar morir. El apego emocional de Mateo al objeto lo cegó ante el peligro que representaba. Su dolor le impidió ver la verdad. El carrusel era intocable, una pieza de museo en la habitación de una niña enferma. Ningún médico ni enfermera se atrevería a sugerir que este símbolo de amor maternal pudiera ser la causa del sufrimiento de la niña. La ceguera emocional de Mateo, su negativa a desprenderse de todo lo que lo conectara con su esposa, se convirtió en el escudo protector del verdadero villano, permitiéndole actuar con libertad, día tras día, noche tras noche, ante las narices de todos. Mientras tanto, la pequeña Valeria sufría los efectos de ese enemigo invisible. La misteriosa enfermedad la consumía lentamente. Comenzó con dolores de cabeza, progresó a una pérdida de coordinación que la hacía tropezar y finalmente a una fatiga extrema que la confinó a la cama. Mateo, en su desesperación, movilizó su fortuna. Se consultó a los mejores especialistas del país y del extranjero. Se enviaron análisis de sangre a laboratorios europeos, pero nunca llegó un diagnóstico. La ciencia, con toda su tecnología y conocimiento, se quedó de brazos cruzados, observando con impotencia cómo una niña desaparecía ante sus ojos. Fue en medio de esta rutina de desesperación y ciencia fallida que el ojo experto de Sofía comenzó a notar una anomalía. Un polvo fino, casi imperceptible, de un color extraño se acumulaba a diario en la mesita de noche y la cama de Valeria, y siempre parecía provenir del viejo carrusel. Limpiaba meticulosamente por la mañana, y al final del día el polvo volvía a estar allí. La intuición de su madre y su obsesión por la limpieza le decían que esto no era normal. Mientras los mejores médicos buscaban un villano complejo en la sangre de Valeria, la señora de la limpieza comenzó a sospechar de un enemigo mucho más simple. La rutina de limpieza de Sofía se convirtió en una investigación secreta. Cada mañana encontraba la misma fina capa de polvo de colores en las superficies de la habitación de Valeria. Con gran pesar, comenzó a prestar más atención no solo al polvo, sino también al llanto de la niña, a las conversaciones frustradas entre los médicos y su jefe. Escuchó los síntomas descritos: la fatiga, la pérdida de coordinación, los dolores de cabeza, y mentalmente los relacionó con la única anomalía ambiental que ella, y solo ella, notaba. Mientras la ciencia buscaba un complejo enemigo genético,
La intuición de Sofía se fijaba en ese polvo persistente, el único elemento que se renovaba a diario. Mientras tanto, el tiempo, su implacable antagonista, avanzaba. El estado de Valeria empeoraba con cada semana que pasaba, tras la funesta profecía del neurólogo. La niña, que antes podía sentarse a leer, ahora apenas tenía fuerzas para mantenerse despierta. El brillo de sus ojos se desvaneció, reemplazado por una neblina de dolor y confusión. Mateo, presenciando el declive de su hija, se convirtió en un fantasma en su propia casa, con el rostro hundido por la desesperación, y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba sin un diagnóstico. La mansión de Recoleta, antaño símbolo de poder, se había convertido en una cámara de tortura, donde un padre observaba impotente cómo su única hija moría lentamente. El punto de inflexión llegó en la soledad de una pequeña sala de profesores, durante un descanso de 15 minutos. Con manos temblorosas, Sofía agarró su modesto celular y comenzó a buscar. Sus búsquedas eran una mezcla de intuición y miedo. Polvo de pintura de juguetes viejos, síntomas de intoxicación infantil, pérdida de coordinación y fatiga en niños. Entonces encontró un artículo médico sobre toxicología. Al leer la lista de síntomas clásicos de intoxicación por plomo en niños, se le heló la sangre. La coincidencia era perfecta. Cada síntoma, cada etapa de la degeneración de Valeria estaba allí, descrito con detalle clínico. La respuesta no residía en un gen raro, sino en un veneno común. El descubrimiento, sin embargo, la sumió en un nuevo abismo de angustia. ¿Cómo podía ella, una simple empleada de la limpieza, confrontar a un millonario y a los mejores médicos de Argentina con una teoría basada en una búsqueda en Google? La llamarían loca, oportunista, y el objeto de la acusación era lo más sagrado de la casa, el último recuerdo de la difunta esposa de Mateo. Acusar al carrusel equivaldría a profanar la memoria de la difunta. Sabía que su palabra, sin pruebas irrefutables, sería desestimada con desprecio, y su despido sería inmediato. Estaba atrapada entre la verdad que podía salvar una vida y el miedo a perder su sustento. El amor habló más fuerte que el miedo. Esa noche, cuando la mansión se sumió en el silencio, Sofía dio un paso arriesgado. Entró en la habitación de Valeria con el corazón latiendo desbocado. Con el cuidado de un científico forense, usando un guante y un hisopo de algodón, recogió una pequeña muestra del polvo de color que se acumulaba en la base del carrusel. Lo metió en una bolsa de plástico, sellando la evidencia de su delito de insubordinación, pero también la única esperanza de Valeria. Si la atrapaban, estaría arruinada. Pero si no hacía nada, la culpa la perseguiría para siempre. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo, Sofía hizo su último y mayor sacrificio. Fue a un laboratorio privado y con una parte importante de su salario, el dinero que supuestamente destinaría al alquiler y la comida de su familia, pagó un análisis toxicológico de emergencia de la muestra. Fue un acto de fe desesperado, una apuesta desesperada a su humilde observación. Invertía sus ahorros en la convicción de que su buen ojo valía más que los millones que su empleador había gastado en especialistas. El destino aceleró los acontecimientos. Esa misma noche, Valeria sufrió una convulsión violenta y fue trasladada de urgencia al hospital. La noticia que recibió Mateo fue la peor posible. Era el principio del fin. En el caótico pasillo de la UCI, mientras Mateo se despedía, con sentimiento de su hija, el celular de Sofía vibraba silenciosamente en su bolsillo. Era un correo electrónico con un archivo PDF adjunto, con el sello del laboratorio. Los resultados de la prueba, la verdad sobre el polvo invisible, estaban a un clic de distancia. El pasillo del hospital era un infierno de luces blancas y monitores pitando. Mateo, rodeado de médicos que le ofrecían palabras vacías de consuelo, sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. La noticia de que su hija estaba entrando en sus últimos momentos era una realidad que su mente se negaba a aceptar. Al ver la desesperación absoluta en los ojos de su jefe, Sofía supo que no podía esperar más. Con manos temblorosas, abrió el correo electrónico en su teléfono. El archivo PDF tardó una eternidad en cargar, y entonces leyó el informe. El lenguaje era técnico,
pero la conclusión era brutalmente clara. Niveles de plomo peligrosamente altos. La intuición se había convertido en certeza científica. Con la prueba irrefutable en la pantalla de su teléfono, un nuevo miedo se apoderó de Sofía. El miedo a ser despedida fue reemplazado por el terror de llegar demasiado tarde. Cada segundo era precioso. La vida de Valeria dependía del coraje que pudiera reunir en los próximos minutos. Respirando hondo, caminó hacia el grupo de hombres poderosos con batas blancas, una figura humilde y anónima, a punto de interrumpir un veredicto de muerte. No era médica, no era de la familia, era solo la señora de la limpieza. Pero ella, y solo ella, tenía la clave del rompecabezas que todos habían renunciado a resolver. Se acercó a Mateo, quien la miró con los ojos vacíos, irritado por la interrupción. «Ahora no, Sofía», dijo con voz agotada, pero ella no se acobardó. Con una fuerza que brotaba de lo más profundo de su alma, le tendió el celular. «Señor», dijo con voz temblorosa pero firme, rompiendo el ambiente de tristeza, «creo saber lo que tiene su hija». La declaración, tan audaz e inesperada, hizo que todos guardaran silencio. Intrigado por su convicción, Mateo le quitó el teléfono de la mano. Leyó el informe del laboratorio, recorriendo con la mirada los términos técnicos hasta llegar a la conclusión final. «¿Plomo?», preguntó con la voz llena de confusión. «¿Pero de dónde? ¿Cómo es posible?». La pregunta quedó en el aire, y todas las miradas se posaron en Sofía, la única persona con la respuesta. Desconsolada por el dolor que estaba a punto de causar, pero sabiendo que era necesario, miró a su jefe a los ojos y pronunció la frase que lo destruiría y lo salvaría a la vez. Del regalo de su madre, del carrusel. La verdad golpeó a Mateo con la fuerza de un cataclismo. El carrusel, el símbolo sagrado de su amor perdido, la única herencia que su esposa le había dejado a su hija. La misma pieza que animaba a Valeria a tocar para que pudiera sentir a mamá cerca. La ironía era tan monstruosa, tan cruel, que lo dejó sin aliento. En su ciego intento por preservar la memoria de su esposa, sin saberlo, estaba matando a su hija. La culpa lo aplastó, una oleada de horror y autodesprecio que lo hizo doblarse de dolor, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La verdad está a un clic de distancia, y la vida de una niña depende de la valentía de una mujer. Si te encantan las historias donde la intuición y la valentía de los humildes triunfan sobre el poder y la ciencia, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte esta revelación. Miró a través del cristal de la UCI a su hija, que luchaba por su vida, y lo comprendió todo. El enemigo no era una enfermedad rara e invencible, era un veneno común, un peligro oculto que estaba justo frente a él, protegido por su propia y dolorosa negación. Sin dudarlo, se giró, agarró el brazo del neurólogo y con ojos de loco le puso el celular con el informe en la cara. En ese pasillo, la batalla de Mateo cambió. Dejó de luchar contra un fantasma genético y comenzó a luchar contra un veneno real, todo gracias a la mujer que había contratado para limpiar el polvo, quien, en cambio, le despejó la niebla de los ojos. Con un diagnóstico claro en la mano, el equipo médico, hasta entonces impotente, se transformó en un ejército en acción. Se inició de inmediato un tratamiento de quelación, una terapia para eliminar metales pesados del cuerpo. La batalla por la vida de Valeria, que antes había sido una lucha a ciegas contra un fantasma, ahora tenía un enemigo claro y un arma eficaz. A medida que los medicamentos comenzaron a purificar la sangre de la niña, la noticia de la causa del envenenamiento se extendió por el hospital, una advertencia sobre cómo la cuidadosa observación de una empleada de la limpieza había sido más precisa que millones de dólares en tecnología médica. La sentencia de muerte fue revocada y comenzó a surgir una frágil pero real esperanza de recuperación. Mientras los médicos atendían el cuerpo de su hija, Mateo enfrentó la devastación de su propia alma. La gratitud que sentía por Sofía era tan inmensa que era casi física, pero estaba acompañada de una culpa aplastante. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo su devoción por un recuerdo casi matar a su hija? Comprendió, con dolorosa claridad,
que la atención excesiva de Sofía, el rasgo que él podría haber considerado un defecto en un empleado, era en realidad la virtud heroica que los había salvado a todos. Él, el millonario, con sus expertos y recursos, había fracasado, y ella, la señora de la limpieza, con su mirada atenta y corazón de madre, había triunfado. Cuando Valeria finalmente se estabilizó, Mateo buscó a Sofía. No intentó ofrecerle una simple bonificación ni un agradecimiento formal. La miró a los ojos y con la humildad de un hombre que había sido destrozado y reconstruido, reconoció la magnitud de su deuda. Le ofreció seguridad financiera de por vida, asegurando que ella y su familia nunca más tendrían que preocuparse por nada. Pero lo más importante, le ofreció su confianza. La ascendió al puesto de administradora de su hogar y, en particular, de la seguridad de su hija, convirtiendo su mayor talento en su principal responsabilidad. Meses después, Valeria está en casa, sentada en su cama, aún débil, pero con la luz de la vida de vuelta en sus ojos. El carrusel tóxico ha desaparecido, reemplazado por una estantería de libros nuevos. Sofía está a su lado, leyendo un cuento, ya no con el miedo de una sirvienta, sino con la autoridad amorosa de una guardiana. Mateo observa la escena desde la puerta, con una sonrisa serena en el rostro. La casa, antaño un lugar de angustia y muerte inminente, es ahora un santuario de sanación y gratitud, todo gracias a la mujer que se atrevió a mirar lo que nadie más podía ver. Inspirado por la casi tragedia, Mateo creó una fundación en Buenos Aires en nombre de su difunta esposa para concientizar sobre los peligros de los juguetes viejos y promover pruebas toxicológicas gratuitas para niños. La historia de Sofía y Valeria nos enseña que a veces los mayores peligros se esconden en los objetos que más amamos, y los mayores héroes son las personas que la sociedad nos enseña a no ver. ¿Crees que la atención al detalle puede salvar vidas? Deja un comentario. Dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela.